Quiero dar la bienvenida a todas, a todos. Ahora sí empezamos. Gracias por la espera. La paz es compleja y tenemos el gusto de encontrarnos a través de la transmisión del Centro Cultural de España. Y lo primero para mí es agradecer a este hermoso panel. Gracias, Oscar, por acompañarnos en esta aventura. Tenemos el panel, voy a nombrar primero a las damas, a las mujeres. Estamos con Janet Cerro Grande, estamos con Lupe Maidana y estamos con Pablo Huáscar Muñoz. Primero quiero agradecer al Centro Cultural de España que nos recibe una vez más con estas locuras. Ellos dicen locura que se nos ocurre a Dragadanza, pero son lindas locuras y necesarias porque creemos que encarando este conversatorio que es explorando el arte, hay que conversar, hay que mirar, hay que indagar, hay que curiosear y por supuesto vamos a aprender. Vamos a aprender de quienes están trabajando en ámbitos que hemos visto son necesarios. Eso a través de nuestro programa Voces que Danzan, hemos sentido, hemos escuchado y hemos recibido señales para poder hoy día hablar de un tema que es un poco extraño para mí personalmente y seguramente para muchos otros y para otros tantos no tanto, no tanto, no tan extraño. Hoy día vamos a tocar el tema de la tecnología para las artes, cómo acompaña la propuesta artística la tecnología. Y por supuesto vamos a continuar con el día de mañana para tocar el tema de la formación en danza y el viernes vamos a tocar la música y los jóvenes, cómo se conectan ellos. Quiero empezar dando a conocer a nuestra personalidad como moderador, Oscar García, un amigo, un músico, un artista que respetamos muchísimo y bueno, encantados de que nos acompañe. Es compositor formado en Bolivia, Uruguay, México y Colombia. Ha sido fundador del Taller Boliviano de Música Popular Araui, director de la Orquesta Contemporánea de Instrumentos Nativos, del ensamble de cuerdas Pulsada Madera Viva. Su obra contemporánea ha sido representada, presentada en Bolivia y en otros países y en el mundo también. Parte de su obra para instrumentos nativos ha sido editada por el sello Neo Albion, especializado en música contemporánea. Compone para cine, es investigador, docente del Conservatorio Nacional de Música, es codirector del proyecto Paisajes Sonoros de Bolivia, se hizo cargo de la gerencia general y por tanto de la dirección administrativa y proyectiva de ProAudio desde 1998. Productor de música popular, mesomúsica y contemporánea. Entre las producciones están el disco Memoria del Destino, con técnicas de música contemporánea, poesía boliviana, de construcción de formas musicales urbanas, el CD Aura de Octavia, varios otros como Gogo Blues, por ejemplo. Bueno, tiene un montón de trabajo con música y como compositor también para cine ha trabajado en música original de 90 producciones entre cortometrajes, largometrajes en Bolivia y fuera de ella. Por ejemplo, Cuestión de Fe, El Triángulo del Lago, Los Hijos del Último Jardín, El Corazón de Jesús, entre algunas. Es director de propuestas sonoras en la compañía Impresentable en varias obras escénicas. La obra Tanatologías ha ganado el premio a mejor obra a nivel nacional en el Festival Peter Travesí el 2019. Imparte clases en talleres, eres un hombre dinámico y está permanentemente en contacto con gente de Bolivia y de otros países. Ha publicado poesía, prosa, poética, ensayos sobre músicas y otros temas. Escribe regularmente en medios de prensa y hoy día lo tenemos con nosotros y gracias. Es suyo el evento y nosotros aquí acompañarlos. Gracias. Bueno, buenas noches. Eh, que me acuerde, he debido ser moderador de charlas con conversatorios en pocas oportunidades y una vez terminó en un despelote porque habían personas que tenían opiniones muy encontradas
era un conversatorio de literatura, si no me equivoco, hace muchísimo tiempo. Eh, es un papel un tanto incómodo si es que no se tiene una idea un poco clara de tener una suerte de reglas, ¿no? Entiendo que hay un tiempo que tienen para exponer, si no me equivoco son 15 minutos, ¿cierto? Eh, Ojalá no les quede corto para su exposición. Lo que yo estaba pensando es escuchar las tres intervenciones y si buenamente tienen cómo y tienen un breve tiempo, anotarse todo lo que se les venga a la cabeza en cada una de las exposiciones, para no parar en una, hacer una suerte de comentarios, etcétera, luego ir a la otra. Preferible que tengamos una idea del conjunto, de todo lo que se diga y todo lo que diga cada quien acá. Estamos con tres personas que provienen de la danza, de las artes visuales, cine, video, arte, lo que se llama el arte en el cine, que también implica la utilería y que toca de alguna manera también el teatro. Y por otro lado, tenemos una persona que proviene de la ingeniería, pero trabajando alrededor de la danza. Estamos con Janet Cerro Grande, con Lupe Canaviri y con Pablo Huáscar, que viene del mundo de la música. Cada una de ellas, por un lado, y Pablo por el otro, tiene una relación muy específica con la tecnología, ¿no? Es decir, no solamente como una suerte de herramientas que están a la mano y que han ido cambiando muchísimo durante estos últimos años y cada vez con mayor rapidez, porque la evolución de la tecnología es como que logarítmica, no es lineal. Por lo tanto, hoy por hoy estamos en uno de los momentos más altos del desarrollo de la tecnología y creo que entre 1989, como lo plantea Pablo, que descubre el MIDI, que es una manera de tomar datos que entre ceros y unos reproducen instrumentos musicales, por lo tanto, timbres de música, con los cuales se puede desarrollar un lenguaje musical. No sé si nuevo, pero por lo menos tecnológicamente distinto. Y a partir de este año, pónganse a pensar, entre 1989 al 99 son 10 años, al 2009 20 años, al 19 30 años. En estos últimos 30 y tantos años, la tecnología se ha desarrollado de tal manera y logarítmicamente que entre un instrumento MIDI, entre una tecnología MIDI, que es un instrumento musical digital hecho con ceros y unos, hasta el día de hoy se ha dado una vuelta tal que el MIDI casi es ahorita una pieza de museo. De hecho, hay otro tipo de instrumentos que se llaman BST que están emulando al MIDI. Es como que la computadora quisiera emular a la máquina de escribir antigua, ¿no? Imitando su sonido, haciendo posible que se imprima mientras se escriba, cosa que es tema hasta de un meme. Se ubican que hay un niño que ve una máquina de escribir antigua y dice, pucha, cuánto ha avanzado la tecnología, esta cosa imprime mientras se escribe, ¿no? Es decir, es una vuelta total. Y es probable que con la
inteligencia artificial entre hoy y los próximos años, pocos próximos años, tengamos unas realidades totalmente distintas y nuevas. Entonces, quisiera que comencemos con Janet, ¿está bien? Dinos un poquito sobre primero tu hoja de vida, qué cosas relevantes te parece que deberíamos saber, y continuamos con tu ponencia. Gracias. Gracias. Gracias a todos los asistentes esta noche. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Primero porque esta oportunidad no se da todos los días, y así que siempre que hay oportunidad para poder hablar y conversar de este tipo de temas es hermoso que todos podamos estar y participar, ¿no? Así que gracias. Mi nombre es Jane y feliz de estar aquí dentro de este panel con los chicos. Siempre me ha encantado el arte. Desde muy pequeña, siempre me ha llamado mucho la atención, bueno, cuando era pequeña jugando con tierra, etcétera, ¿no? Pero dibujando en el piso, paredes. Creo que de alguna manera cada uno de nosotros, los que nos involucramos mucho con el arte, conocemos un poco de esto, ¿no? Como que hay una hayu que nos llama. Entonces, de alguna manera me he venido a involucrar con las artes a través del cine y el audiovisual. Me he sentido muy a gusto y muy cómoda trabajando desde la parte obrera porque a mí me encanta mucho pintar, soy albañil, pinto interiores, hago obra fina, hago carpintería, sé soldar, sé cosas básicas, digamos, de construcción, y donde he podido encajar bien, perfectamente para poder hacer esto que me encanta es en el cine, ¿no? Detrás de cámaras, obviamente. Mi especialidad es hacer utilería, soy jefa de utilera, hago dirección de arte para proyectos audiovisuales, en spot publicitarios, hago propuestas y últimamente en teatro. Entonces, es más que todo el área donde me muevo. No es mucho el tiempo que estoy, pero creo que es una escuela, la vida misma, que me ha ido enseñando todo esto, ¿no? Es el resumen de mi vida. Si me permite, ¿puedo empezar? Gracias. Me va a ayudar aquí la compañera hermosa. Gracias. He preparado algo pequeño porque, bueno, hablábamos con ella, decíamos, hubiéramos querido tener una hora de exposición, si quisiera, pero este es un panel, así que respetando este tipo de lineamientos, he preparado algo pequeñito para que nos podamos adentrar en este conversatorio que me parece muy interesante y muy importante conocer la socialización que tiene el arte con la tecnología, ¿no? Vamos a empezar a través del audiovisual, en el área donde yo trabajo, en el área donde yo específicamente me muevo, y hablar específicamente de las estéticas audiovisuales, ¿no? Partiendo más de mi propia experiencia, tomando en cuenta las lógicas y condiciones que también nos pone la tecnología, ¿no? Así que vamos empezando con esto. Hablando del arte, podemos hablar un montón de conceptos de lo que significa el arte, no solamente para un área, sino para mil, ¿no? Porque el arte es ciencia, el arte es la danza, el arte es la música, etcétera. Entonces, reduciendo y resumiendo este concepto, ¿no? También con lo de la tecnología, vamos a hablar del arte. Es la manifestación, son manifestaciones, como pueden ver acá, de actividades creativas, estéticas, hechas por seres humanos, ¿no? Y descubiertas no ahora, sino esta área, el hecho de poder ser nosotros testigos del arte, incluso desde el arte rupestre, ya nos convierte a nosotros como espectadores de un arte que ya se dio hace tiempo, ¿no? Y lo vamos descubriendo a lo largo de los años. Y la tecnología como tal muestra la capacidad de transformar y combinar algo, y este concepto me encanta mucho porque habla de la combinación de algo que ya existe, porque el arte ya existe desde siempre. La tecnología es una herramienta básica que nos enseña y nos ayuda a nosotros como herramienta para poder explotar y utilizar como una herramienta para mover mucho más y no solamente llegar a un entorno pequeño, ¿no? A través de lo cual podemos hacer maravillas como lo que está ocurriendo ahora, hoy en día,
con la inteligencia artificial, que es un tema que me fascina mucho. Combinando estos dos conocimientos y saberes enormes, ¿no? Puedo cerrar, y es lo que he estado pensando, ¿no? Que existe para mí una complicidad de trabajo mutuo entre el arte y la tecnología, vuelvo a hacer hincapié en esto, para poder generar una identidad y cultura, ¿no? El arte es característico no solamente por las áreas, por todas las artes que existen en realidad a nivel mundial, cosmos, digamos, sino que también es una identidad cultural de cada país, de cada continente, de cada nación, ¿no? Y la tecnología aplicada, conocida a través de la tecnología, el arte que se expone en todo el país, hacen que se pueda generar esto que me parece a mí súper, así, es una bomba de colores, porque puedes tener una identidad. ¿Cómo conoces a un país? Por su cultura, por su identidad, por su tecnología, que siempre escuchamos hablar cuando hablamos y queremos caracterizar, ¿no? a una ciudad, a un continente, a nuestro propio país. Me quiero adentrar en esta parte hablando de los medios audiovisuales, ¿no? que caracteriza mucho mi trabajo. Y estos pequeños conceptos que son importantes realzar, recordar también para saber dónde estamos, en qué parte estamos nosotros, qué es lo que queremos y a qué estamos apuntando en realidad, ¿no? Y esta primera parte que me encanta mucho, que es nacemos con una condición humana, que para sobrevivir en ella, en esta humanidad, ¿no? Nos enseña un mundo de sonidos, imágenes, hasta el momento de la muerte, ¿no? Nacemos ya con una condición humana que te requiere para que vivas en este planeta, ver todo el tiempo, oír, ¿no? Cuando hablamos de medios audiovisuales, no solamente el momento en que vas a ver una película, etcétera, sino eres parte del audiovisual todo el tiempo. En este momento tú lo estás haciendo. Nos estás viendo aquí frente a ti, nos estás viendo a nosotros, estás escuchando mi voz, ¿no? Estás escuchando a los panelistas y esta parte, estos minutos de tu existencia ya forman parte de tu propia historia. ¿Te das cuenta? Entonces, eso. Y el conocimiento humano llega a ser mucho más favorable gracias a un registro de imágenes, ¿no? Gracias a la tecnología, en realidad, ¿no? Es lo que quiero decir, que pueden ser compartidos y mostrados para socializar y enseñar o entretener. Allá, como quieran utilizar la herramienta de la tecnología para que a través de los medios audiovisuales se pueda conocer mucho más, ¿no? Con estas dos pequeños conceptos que puedo resumir de muchas cosas, porque hubiera querido traer 1000 cosas, vamos a seguir avanzando y hablar justamente del arte, de lo que es el arte dentro de los medios audiovisuales, ¿no? Como existen ahora, hoy en día. El cine documental también, el videoarte y un montón de artes que existen hoy en día, de los que nosotros podemos ser parte, hemos visto, hemos conocido, y algunas personas, tal vez que están en este lugar, han podido ser parte de esto, ¿no? De una cultura de creación para el cine. Entonces, quiero hablar de esto que me parece muy lindo. Creo que la tecnología, toda la tecnología en realidad, siempre ha ido de la mano del cine, ¿no? Al descubrirse, o sea, la ciencia misma, al descubrir equipos, descubriéndose el ser humano en realidad, un equipo, una cámara que pueda registrar una imagen, que tú lo puedas ver después, y después se pueda crear a través de ese equipo, un equipo mucho más sofisticado que pueda registrar una imagen, ¿no? Que ya sería un equipo de cámara filmadora. Entonces ya desde ese momento nos vamos dando cuenta que ya nos estamos adentrando a esto de la tecnología, que va muy de la mano del arte con relación al cine y los medios audiovisuales, ¿no? No es que se haya descubierto recién, siempre ha ido de la mano, ¿no? Y así como ha ido de la mano con esto, con el avance de la ciencia, la tecnología, el hecho de aprender a manejar una cámara, que una cámara deje de ser análoga y comience a ser digital en algún momento, que rompa, ¿no? Y sea el boom y que no, y como pasa con cada temporada, ¿no? Siempre teníamos, no sé qué, los disquetes, que ya no hay disquetes, ahora son flash, ahora ya no es flash, pasaba a mi celular, que Bluetooth, y cada vez
como lo decía Oscar, estamos mucho más acelerados, ¿no? Es una corriente que muchas veces nos sobrepasa, nos avasalla, que estás aprendiendo a manejar Instagram y existe otra red y que te invade y estás ahí como que, un momento, quiero aprender a manejar esta red social para seguir con la otra, ¿no? De este modo también ocurre dentro del cine cuando trabajamos detrás de pantallas. El área donde yo trabajo es un área muy técnica, así como esta botella de agua que ven acá, y así como este micrófono que estoy agarrando en este momento, es bien práctico. Pero de alguna manera también he podido ser testigo de cómo hay muchas cosas a las que no puedo acceder manualmente, ¿no? Si me piden reconstruir alguna cosa de utilería, algo en una película, que ya no existe en realidad, porque es o muy antigua o no existe en este país o es muy difícil de acceder. Yo al principio solamente imaginaba y no sabía que existían programas para poder replicar ese objeto con una impresión en 3D, ¿no? Entonces, en una de las películas donde trabajé me habían pedido un micrófono, esos micrófonos de bola con su, ¿no? Así, antiguo, hermoso. Tenía la foto, tenía la forma y me quedé un poco atrás porque decía, ¿y cómo replico esto? Porque teníamos una semana para replicarla, entonces conocí a unos chicos que manejaban sistemas y programas y de manera divertida ellos empezaron a trabajar con estos programas. Entonces les mostramos la idea, le dije, yo con la duda, ¿no? ¿Será posible? Todavía ahí con una duda. Y me dije, claro, probemos. Y empezaron a hacer la impresión de un elemento en 3 dimensiones. Fue impecable, queda hermoso. Este micrófono está en la película de Fuertes, cuando el locutor radial habla, se ve el micrófono en un primer plano y amé esa utilería, ¿no? Ahí fue cuando empezamos, yo empecé, bueno, a contemplar y no solamente quedar sorprendida, sino también amar esta parte de lo digital involucrado, digamos, con las cosas manuales que normalmente hacemos en cine y que me lleva a mí a una sorpresa, a un boom explosivo, porque digo, wow, desde las primeras cámaras que se utilizaron, no solamente en fotos, sino también en video, podemos ir avanzando hasta hoy en día y tener a la mano una utilería que ha sido impresa en 3 dimensiones, ¿no? Y ahí están las primeras imágenes, como la historia misma nos habla, Lumière, por ejemplo, ¿no? Las primeras, el primer registro de imagen en video, que después lo podemos ir viendo, no solamente en Francia, que fue por 1800 más o menos el descubrimiento, sino que también aquí llega a Bolivia a partir de 1900, ¿no? Lo que pasa no solamente en la ciudad, sino en el área rural, ¿no? Porque teniendo ¿qué harías tú con una cámara? ¿Qué harías tú con ese instrumento? ¿Qué haríamos nosotros? Hola, hola. Aunque se escucha igual mi voz. Ya, no, está bien. Entonces, de lo análogo a lo digital, ¿no? Todos hemos sido parte de esto, hemos sido testigos, incluso algunos de nosotros nos han debido contar nuestros abuelos, padres que han visto y han sido parte de esto, ¿no? O sea, hablando de lo análogo, hablamos de cintas de películas, ¿no? Que aún se conservan. Aquí en La Paz tenemos el registro de imagen grabado en video que está en la Cinemateca Boliviana. Hay un montón de material grabado en cinta, ¿no? Que en algún momento, si alguien desea poder ver, puede ir a pedir algún material, se busca en catálogo y se puede proyectar. La grabación en un sistema análogo se proyecta en una proyectora que también demanda este tipo de material. No es una proyectora cualquiera, ¿no? Es otra proyectora que hoy en día se ve en los museos, algunos lo han tirado en su patio trasero, pero este tipo de maquinaria ha sido histórica y gracias a ese programa, gracias a esos proyectos, tenemos lo que ahora tenemos, la parte digital, ¿no? El avance de la ciencia y las tecnologías aplicadas en las cámaras de video y cine a registro digital, que es realmente impactante. Entrar a una sala donde pueden guardar 1 millón de latas grabadas en video en un tiempo y años después llegar y entrar a un lugar donde hay registro de muchos discos duros y mucha memoria y mucho almacenamiento, que en este disco está esto, que en este disco está esto, es realmente sorprendente, ¿no? Y nosotros hemos sido parte de eso.
el cine en Bolivia ha sido parte de eso. Se han grabado películas, incluso sin sonido en sus primeras instancias, y ahora ha ido avanzando, y me conmueve y me sorprende poder ser parte de esta historia en esta última parte, sobre todo porque no es que trabajo miles de años en esto, pero nos sorprendemos. Yo como directora de arte muchas veces tenía que antes manualmente, porque estaba aprendiendo esas veces, no solo, o sea, todo era dibujo en papel, ¿no? Hacía los bocetos, presentaba al director, ¿le gusta? Sí, ponle más rojo. Ah, bueno, sí, y yo así, changa, empezaba a hacer mis propuestas. De ahí un tiempo empecé a manejar ya la parte digital, el manejo de paleta de colores, ¿no? Que al principio es, entras a Google y empiezas a buscar paletas de colores, esta sí o esta no, seleccionas, pero no tiene ningún código, y más adelante empiezas a descubrir programas que te pueden enseñar a poder diseñar una paleta de color, ¿no? Y no solamente una paleta de color genérica. O sea, hablando de color, digamos, hablamos de un rojo. Existe 1.000.000 de rojos con miles de códigos que puedes socializar con otros colores y creas paletas de color hermoso para que una propuesta digital no solamente sea entendible para vos, sino también sea entendible para el director y para el proyecto que tienes que encarar. Es un montón de información que puedes dar y recabar. Las redes sociales y los medios de comunicación hoy en día están tan abiertos y expuestos, desde que puedes sacarte a una familia, hacer una videollamada en vivo con tus abuelos, hasta poder comprar por internet lo que desees, ¿no? Y a partir después de la pandemia es donde se ha explotado más esto, ¿no? La necesidad nos ha empujado un poco a todos para que podamos, che, las clases son virtuales, necesito un celular, no sé, una computadora, etcétera, y creo que eso ha sido también como un boom. Yo creo que ha sido un empujón a muchos de nosotros, ¿no? Para que podamos explotar las redes, los medios y los programas de edición también. Las redes, eso de las redes me ha fascinado mucho, porque yo decía, y muchos amigos decían, no, no, como técnicos de cine, no, no, el TikTok, no, que nosotros hacemos cine, ¿no? Y era como, wow, en algún momento una productora nos contrata y nos dicen, hay estos chicos que quieren contratarnos para que hagamos sus TikToks. Y soy testigo de eso. Estuvimos en una reunión con la producción y 3 de ellos se retiraron. Dijeron, no, no estoy aquí para hacer un TikTok, digamos, ¿no? Y dije, ¿y por qué no? Si esto ahorita es la fuente, como una especie de manantial el cual podemos explotar y ser buenos consumidores, podemos utilizar como herramienta para poder transmitir, ¿no? Hay miles de historias hermosas que se cuentan y se narran y que es necesario que podamos saber. A través del cine nos enteramos millones de cosas, la información fluye como agua, y hay canales que de repente no te pueden convenir y puedes decir no. Pero las redes sociales son unas herramientas tan grandes y tan bellas si sabes manejarlas bien y sabes cómo consumirlas. Yo creo que sí se puede. Y he participado en proyectos haciendo TikToks, haciendo historias para TikTokers, con TikTokers famosos aquí en La Paz y en Santa Cruz, y me ha parecido genial, ¿no? No solamente porque estás haciendo algo que va a ser un video súper corto que se va a presentar en un celular, cuando cualquier persona quiera verlo, te va a ver ahí tu trabajo, sino también porque empiezas a darte cuenta que estás trabajando para un tipo de formato más corto y que es acelerado. El tiempo pasa súper rápido. TikTok es así, ¿no? Avanza, avanza. La tecnología como acompañante en los procesos creativos, en el cine, los largometrajes, el documental, el cine en formato corto, que es conocido como el cortometraje, el videoarte, la publicidad, el videoclip y la animación, todas estas ramas dentro de lo que es el audiovisual ha ido teniendo su transformación y su avance, ¿no? Y yo lo estoy viendo ahora. O sea, no nos podemos comparar nosotros a un país en Europa o en Estados Unidos, no se puede. ¿Por qué? Son países súper grandes, la tecnología es mucho más avanzada, aquí nos llega un poquito después, pero nos llega, ¿no? Y esto igual lo estoy viendo últimamente en el teatro, porque estos últimos años estoy incursionando en eso, que no había como que una carpeta digital presentada para poder hacer tu presentación, ¿no? Incluso trabajar a tu lado de una persona que te pueda hacer el 2D para tu escenario. Y yo preguntaba a las personas, ¿y con quién hacen esto? ¿Quién es el que diseña? ¿Y a quién puedo hacer? Me decían, pero eso no hace nadie, digamos, ¿no?
O cuando vas al teatro y dices, pero ¿qué botón se aprieta para que se cierre el telón, digamos, ¿no? Y dices, no, no, aquí no hay botón, aquí lo hacemos todavía manualmente. Pero qué rico aprender eso también, ¿no? Porque vas conociendo cómo realmente se manejaban las cosas o cómo era grabar con una cámara de ese nivel, ¿no? Entonces, no sé si estoy en hora o tengo tiempo. Ya, todavía, ahí va, gracias. Y esto del teatro me encanta mucho porque no solamente yo, sino un grupo de personas conmigo estamos incursionando en esto, que es trabajar entre artistas para un público también, ¿no? Hay públicos que consumen teatro, hay público que consume cine y la mayoría de las personas que viven en las ciudades consumen audiovisual a través de las redes sociales. Entonces, estamos hablando de un mundo que consume y consume y consume todo el tiempo, ¿no? Y son selectivos también, no consumimos o de repente consumimos mal. Pero me conmueve mucho saber que existen programas, montón, para poder nosotros crear, y eso es hermoso. Aquí he hecho una listita, así como que reducida, que son bases para crear propuestas. Si en algún momento alguna persona se animara a poder ser parte de esto, voy un poquito atrás, aquí está. Bases para crear propuestas, que considero yo que son muy importantes para poder generar una propuesta artística. Obviamente tomando de la mano programas que nos pueden ayudar a tener una presentación mucho más exquisita visualmente, ¿no? Cuando tú ves una presentación que es exquisita y da gusto ver, es porque ha sido bien trabajada también. Incluso desde lo más simple, ¿no? Dices, mucha sombra, ¿no? Era el objetivo de repente de mostrar sombra o mucha luz, ¿no? O qué color. Ser sensibles con todos nuestros sentidos para ser buenos receptores. ¿Esto qué significa? La sensibilidad es lo que a nosotros nos hace diferentes de un robot, ¿no? La sensibilidad, cómo tú percibes lo que ves y lo que oyes, cómo tú percibes cuando una persona puede estar golpeando a un niño, ¿no? ¿Qué tipo de percepción tenemos nosotros, humanamente hablando? ¿Nos mueve, nos quiebra, nos molesta, ¿no? Esa sensibilidad humana nos puede a nosotros llevar a transformar eso, ¿no? Crear un concepto de ese hecho que acabas de ver. Entonces, no solamente eso, ser un buen y gran observador, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo para saber bien lo que estamos consumiendo y lo que queremos consumir, ¿no? Ser un buen observador. También el hecho de conocer programas y su manejo para facilitar presentaciones, ya sean naturalistas o propuestas de ficción, lo que tú quieras, pero es muy necesario conocer estos programas. Muchas veces nos hemos hecho la idea de que no, o sea, como que resistimos, ¿no? Y muchos lo hemos vivido en nuestras propias familias, ¿no? Tengo un padre, por ejemplo, que no usa teléfono celular, no le gusta, le quisimos poner el botón para que se abra la puerta de calle de su casa y dice, no, un celular, papá, para que no. O sea, se cierran las tecnologías y dice, pero ¿dónde están mis hijos? Y quiere vernos, ¿no? Pero papá, ¿y se puede prender un teléfono y nos puedes ver en vivo por un chat? Entonces, así como él, digamos, que yo veo, porque es muy, muy cerca a mí, a un padre que se niega a poder tomar estos hechos de tecnología para poder ver y escuchar y ser parte de una conversación con sus hijos, no solamente existen eso, sino esto existe en todo el mundo. Hay gente que aún todavía hasta hoy en día tiene cierto rechazo de eso, pero no está bien. Tenemos que asumir que vivimos en una era de tecnología que va avanzando de manera acelerada, la cual nos pide a nosotros estar en ese tiempo de movimiento y aprender, ¿no? Aprender a manejar y ser parte de eso. Me mueve mucho, me conmueve, porque hay partes cuando estás en una película grabando y ponemos cromas, ¿no? De fondos, o directamente hacemos la marcación por sistemas del objeto que va a alzar o el objeto que va a lanzar o el objeto que está tirado en el piso, que nunca lo vemos físicamente, pero ya cuando este proyecto entra a la postproducción, no solamente como imagen, sino también como el sonido, ¿no? El sonido se crea, la imagen se va creando en salas enormes donde se paga mucho dinero para que ellos puedan tener una exquisitez. Entonces, esto es fascinante porque
solamente vemos la pantalla primera, se estrenó la película, vamos a verla, es alucinante, pero hay un trabajo enorme de muchos días, incluso muchas noches sin dormir, de muchos postproductores que han estado trabajando en la corrección de color, la corrección de imagen, los colores, etcétera, para poder tener ese proyecto y esa imagen que vas a ver al final en una película, sea un cortometraje, incluso una obra de teatro, ¿no? He conocido hace poco a una persona por internet que hace diseños para escenografía en teatros y me mostraba un diseño que había hecho él, así como en 3 dimensiones con tiempos, ¿no? Porque la obra tenía tiempos y entraba un telón y bajaba otro y era así, fascinante, ¿no? Que hasta hoy en día, o sea, nos falta explorar un poquito más en eso acá, pero a mí me encanta, la verdad. Mi plan es poder ser parte, digamos, en algún momento de esto y poder aprovechar al máximo todos los programas que puedas aprovechar tú también, tomar de tu mano como herramienta para poder avanzar. Y eso me encanta. Aquí les presento un poquito una lista de algunos de los programas que normalmente se utilizan, ¿no? Y este tipo de programa no solamente te enseña para poder crear una paleta de color digital, sino también hacer propuestas para vestuario, para maquillaje, porque cada área de trabajo en cine detrás de cámaras maneja su paleta de color, ¿no? Su propuesta estética que tiene que ver maquillaje, vestuario, utilería, escenografía, efectos especiales, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la manera visual, todo lo que se va a ver, involucra una paleta de color trabajada, ¿no? Y eso. La accesibilidad. Aquí, para terminar esta parte, hay una pregunta que yo quiero lanzarla al aire, que si existe un patrón que sea el botón para tener acceso, sea para ver una película, ir a una exposición, ver una obra de teatro. ¿Existe un patrón de accesibilidad? ¿Existe? ¿Sí o no? Y si existe, ¿cuál sería? ¿No? De repente, para muchos puede ser el dinero, la accesibilidad a una red de internet, ¿no? Que a muchos lugares todavía no ha llegado, que muchos no han podido acceder a esta red y aún no conocen mucho de esto, ¿no? Nosotros sí, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué consumimos? ¿Qué es lo que podemos dar? Ser buenos consumidores, ¿no? Y eso a mí me parece igual hacer un pequeño paréntesis. Cuando consumimos, tenemos que permitirnos y darnos el privilegio, porque es un privilegio que tenemos nosotros como seres pensantes individuales, tener el privilegio de descansar nuestros ojos y nuestros oídos a toda la invasión que podemos ver en imagen tan repetitiva y tan rápida, ¿no? Necesitamos esperar un poquito, pensar en lo que has visto, meditar un poquito en eso y seguir avanzando. Me parece importante partir de este concepto para ser buenos consumidores, ¿no? Mi participación dentro del cine y últimamente el teatro me ha llevado a poder no solamente tener algo manual, sino a partir de ahora manejo puras carpetas digitales, pura cartillas de color digital que puedo compartir al director y que el director tiene la facilidad, si maneja el mismo programa, de hacerme las correcciones y mandarle el mismo programa a mí. Entonces, es tan digital el ir y venir, es tan digital todo esto y tan armónico que se hace igual súper rápido para tener una propuesta que no te demanda tantos días como antes en poder fabricarla y poder tenerla. Creo que ahora sí estoy a tiempo. Gracias, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Yanni, por tu participación. Eh, Creo que mejor saltamos a Pablo y terminamos con Lupe. ¿Sí? La misma cosa, entonces. Háblanos un poquito de tu trabajo, de lo más relevante que creas que necesitamos saber. ¿Ya? Perfecto.
muestro esto. One nobody in the county jam. The feeling balance I they began to win. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out giant bird sing, let's rock. Everybody, let's rock. Hola a todos. Acabo de mostrarles algo que obviamente lo van a reconocer al tiro. Ahí estaba algo parecido a Beethoven y el último video, en el segundo, estaba algo muy parecido a Michael Jackson. Algo muy parecido a grandes figuras de la música universal. Pero no eran ellos. Eso, estimados amigos, es tecnología de última generación, inteligencia artificial, la que ya nos adelantó Oscar y también Gianni. El impacto que esto significa hoy en día, el saber que Michael Jackson, hace cuántos años que se murió, sin embargo lo han recreado, bueno, muy parecido a Michael Jackson. El impacto de saber que Beethoven ha muerto en 1700, si no me equivoco, y que ahora están replicando la metodología de composición, el concepto del uso de acordes y de secuencias y de cosas en una computadora, estremece. Estremece. Por eso es que allá en el 1989, 88, más de 3 décadas, el impacto fue para mí cuando me di cuenta que había existido una famosa, en ese entonces precaria, pero efectiva tecnología MIDI, que permitía conectar una computadora con un teclado electrónico. Fue tal el impacto que me hizo ver, obviamente si eso era verdad, adiós músicos, adiós escenarios en vivo, todo iba a ser computadora, todo iba a ser unas secuencias cibernéticas, y ahí está, disfrútenlas. Es la era de la robótica moderna. Y Oscar tiene razón, estamos en una época totalmente diferente. Sin embargo, el MIDI no había sido ese fantasma que parecía en ese entonces, que iba a desplazar a músicos, a compositores y a una enorme cantidad de gente que trabaja en el área de la música. No, había sido una herramienta, valiosísima herramienta, que por lo menos en mi caso me ha servido para seguir produciendo hasta este momento. Obviamente desde aquellos años, 34 para ser más precisos, el MIDI ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ahora el MIDI ya no toca solamente ceros y unos, no toca archivos emulando a determinado compositor o determinada banda de rock, en fin. No, toca instrumentos verídicos, tocados y muestreados. La tecnología del sampler, de la muestra, nos permite hacer que un chelista, uno de los mejores chelistas, toque unas cuantas notas y nosotros agarramos esas notas y tocamos como ese chelista. ¿Eso es un fraude o es un adelanto? ¿Es una herramienta o qué es? ¿Dónde está la belleza de ese aporte? ¿Dónde está la tecnología? ¿En qué consiste el valor de esa tecnología que nos permite acercarnos a tal extremo a tocar, interpretar y disfrutar a gente que lo hace mucho mejor que nosotros? Yo no toco cello, pero tengo un montón de chelos de mejores músicos en mi computadora. No hago lo que hacía Beethoven, pero no solo admiro y aprendo con todo lo que la computadora me permite, y a través del MIDI
obviamente hay una gran diferencia entre alguien que toca un cuarteto de Schubert en vivo que un músico que arme el mismo cuarteto vía MIDI. Obviamente no es lo mismo. Pero ¿y la herramienta? Lo que nos ha permitido acercarnos al músico, al público y a la ciencia al mismo tiempo es algo muy valioso. Déjenme ver mi chanchullo. En aquel entonces no había suficiente memoria en las computadoras, no habían suficientes instrumentos, teclados que puedan interpretar con tanta precisión como lo hacen ahora. Así que por ejemplo, por decirles algo, mis zampoñas no sonaban a zampoñas, sonaban a, no sé, a cualquier cosa. Mis bombos, yo quería emular unos italaqueños, de esos que tocas y te tocan el alma. No existían. Hoy en día, a través del mismo MIDI, puedo tocar no solamente mejores zampoñas que las que yo estuviera tocando en vivo, sino mejores bombos italaqueños y timbales y codos o cualquier instrumento perfectamente grabado que está a mi alcance. ¿Dónde? En mi computadora. Entonces, el salto ha sido tan grande, ha sido tan valioso el tener entre manos una herramienta al mismo tiempo compleja, ¿no? Era una cosa difícil. Yo he tenido que aprender algo de audio, algo de música, algo de ingeniería de audio, ingeniería cibernética, mucho de computación, en fin, terminaba en las noches agotadísimo porque terminaba sin entender gran cosa. Sin embargo, ahí estaba la herramienta, como hoy día está la inteligencia artificial. Vemos eso, yo escucho estos videos y otras cosas mucho más altamente producidas con inteligencia artificial y me pongo a pensar, caramba, ¿dónde está la creatividad? Es muy difícil decir ahora, ¿eso es auténtico? Sí y no. ¿Ese Michael Jackson vale o no vale? Bueno, sí vale, pero al mismo tiempo no vale. Hay un ingeniero, un tal, déjenme ver, es un ingeniero que no hace absolutamente nada de música. No hace nada de música. No sabe ni dónde está el do, pero es un ingeniero en cibernética. Y lo que ha hecho es estudiar y descubrir que existen algoritmos que los seres humanos hemos usado desde tiempos inmemoriales. Y le dicen, oiga, ¿usted ha imitado a Beethoven? Sí, dice. Y esa partecita que hemos escuchado sí, te recuerda a Beethoven. Sí, son acordes, son secuencias que te recuerdan a los grandes de aquel entonces, pero no son ellos. Y este ingeniero explica y nos dice, Beethoven usaba los mismos algoritmos que usa hoy día la AI, la inteligencia artificial. Lo único que la ingeniería cibernética está haciendo es estudiar, secuenciar, seguir los pasos que dicta la mente humana, los pasos que sigue la mente humana para descubrir notas, para descubrir secuencias, descubrir tal como lo hizo Beethoven. Oye, entonces, ¿eso es una creatividad o es una emulación de una especie de computadora natural que nos gobierna a todos, inclusive a Beethoven y a los grandes de aquel entonces? Y este hombre dice, sí, puede ser que sí, porque Beethoven lo que hacía era escuchar, percibir esos algoritmos. ¿Cómo es eso?
¿Cuáles algoritmos? Él explica y dice, los que estaban antes de Beethoven, hablamos de Mozart, Haydn, en fin, toda esa gente hacía exactamente lo mismo. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Escuchen esto de Beethoven. Claro, escuchas a Beethoven y de pronto descubres a Mozart, mejorado, beethovenizado. Descubres que, claro, este trocito, este acorde, esta modulación es mozartiana. Caramba, Beethoven se apoyó en Mozart. Escuchas a Mozart y de pronto descubres a Haydn. Haydn, que además era son casi contemporáneos, ¿no? Entonces ahí le das cierto valor a lo que este hombre actualmente está haciendo y descubriendo a través de la inteligencia artificial. Y es muy fácil, después te pones a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa con los anteriores? Escuchas a Bach y claro, al tiro descubres a Scarlatti, a Buxtehude, descubres a gente que estuvo antes de Bach y los ha escuchado, Bach los ha escuchado y en función de ese algoritmo del que nos hablan ahora los ingenieros de inteligencia artificial, entiendes que, claro, todos compartimos el mismo algoritmo, tal vez porque compartimos la misma genética. Estamos funcionando como toda la naturaleza funciona, sin darnos cuenta. Por tanto, vale el que una inteligencia artificial use esos algoritmos y nos proponga cosas como esas que nos dejan, wow, ¿y ahora dónde está la creatividad? ¿En qué consiste ser creativo hoy en día? En mi tiempo, como MIDI, como músico MIDI, me lo hicieron ver, me hicieron asustar. Me dijeron, oiga, usted se ha subido al escenario y ha tocado una teclita, play, y de pronto yo he tocado unas cuantas cositas en otro teclado. Me dicen, pero eso es, la computadora estaba tocando, no usted. Me costó mucho explicar al resto de la gente que era yo mismo el que había tocado antes, había grabado una secuencia sobre la cual, mi propia secuencia además, sobre la cual yo completaba eso en el escenario. Y la gente me miraba así como que sospechoso, ¿no? Pero no me creían, nunca me han creído. Con el tiempo, el MIDI ha tomado cuerpo y hoy en día no existe una orquesta sinfónica seria, un grupo de pop, de rock, de lo que quieran, que no considere el MIDI como parte de su propio lenguaje. En cualquier estudio de cine, de audio, en fin, el MIDI no es ningún misterio. Ah, tienes tus secuencias en MIDI, tienes tu maqueta en MIDI, descarga acá y lo trabajamos. En mi tiempo no, el MIDI era sospechoso, era fraude, casi como ahora es la inteligencia artificial. Por tanto, ¿dónde está nuestra creatividad? Esa es mi pregunta para el resto de las personas, para saber dónde se esconde la creatividad, en qué consiste. Ya no tenemos dónde esconder las posibilidades de la inteligencia artificial. Está demostrado que ya tomó cuerpo, ya no es privilegio de unos cuantos, es patrimonio de todos. Y en el arte, en la literatura, en el cine, en la música, en la pintura, en todo quehacer humano está metida la inteligencia artificial. Así que, solo para terminar, les haré escuchar algo que no pretende ser, a ver dónde está, no pretende ser nada de
inteligencia artificial. Bueno, eso suena a Bach. Más que todo suena a un remedo de Bach. Suena algo barroco, ¿no? Y es, bueno, se llama recordando o extrañando a Bach. Y ha sido hecho con MIDI, absolutamente MIDI. Se escucha ahí la intervención del sintetizador, una cosa que todo el mundo puede tocar, y se escucha un cello y un violín que están sampleados y que, bueno, han intentado recordar, añorar a un Bach que nunca va a ser este. El autor, obviamente, es un tal Pablo Huáscar, un travieso de la tecnología. Así que con esa pequeña muestra, y para no quitar más tiempo, me quedo con esa pregunta para ustedes. ¿Dónde se esconde la creatividad? ¿Dónde está el espíritu del ser humano que puede utilizar esto que en este momento es hasta un peligro como herramienta en favor del arte? ¿Qué podemos hacer con esta herramienta que está nuevita en nuestras manos? La inteligencia artificial en la danza, en la música, en la pintura, en la literatura. ¿Dónde está nuestra creatividad? Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Hacemos el cambio otra vez. Y continuamos con Lupe Canavidi, que nos va a contar un poco sobre su trabajo. Y vamos a seguir con la exposición. Gracias. Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Lupe. A veces me dicen Milla Dev. ¿Qué más? Tenía escrita esta introducción para no tener que decirla, pero bueno, soy ingeniera de sistemas de la UMSA. La terminé como hace unos 5 años por allá, y después de eso terminé convirtiéndome en desarrolladora de aplicaciones web. Trabajé en Microsoft por un par de años en Estados Unidos. Trabajé en Nueva York por otro año, y en este momento estoy participando de Recurse Center, que es un espacio virtual para programar por diversión, donde todos estamos creando productos que simplemente queremos hacer, estamos jugando. Y bueno, al paralelo de pues yo tener toda esta cosa de muy técnica de ingeniería, el arte siempre me ha llamado de muchas formas, y incluso antes de entrar a la universidad estaba declamando poesía, estaba luego en el grupo de teatro de la UMSA, y después de eso decidí dedicarme a hacer danza contemporánea.
Entonces, siempre ha sido como un paralelo entre mis dos versiones que a veces se pelean y a veces dicen, ya, ok, vamos a trabajar juntas porque podemos hacerlo, pero es complicado encontrar ese lugar donde el arte y la tecnología se encuentran, sobre todo cuando las dos cosas te gustan demasiado y pues quieres hacer las dos cosas muy bien. Pero creo que en esa búsqueda salen cosas interesantes y este año y en este momento me emociona mucho lo que está pasando con tecnología, con la inteligencia artificial generativa y cómo se puede utilizar para el arte. Entonces, en esas charlas existenciales, creo que recién hace un par de meses hablábamos con María Elena Filomeno. Ella es una coreógrafa importante en el medio y con ella he pasado mucho tiempo bailando también, pero entre esas conversaciones le contaba, o sea, esto está pasando, estas son las herramientas que están pasando, y ella me dijo que va a trabajar un proyecto de danza que se llama Acero, y creo que no puedo decir más, ya, no sé si puedo, pero bueno, va a ser presentada en Santa Cruz en una y con dos bailarines, con Acero y con ChatGPT, que es un chat que está por detrás soportado por inteligencia artificial, que genera conversaciones que parecen humanas, pero que no lo son. Y entre nuestras conversaciones, creo que sobre arte y tecnología pasa eso. Creo que en esas conversaciones fue como que yo le decía, sí, pero puedes hacer esto y no sé qué. Entonces con Mari le iba mostrando cosas de IA generativa como que más me interesaban que estaban pasando y cómo las estoy usando en mi día a día. Y bueno, creo que esa es mi intro, pero creo que era la charla. Sobre la charla de hoy es IA generativa para el arte. La IA generativa, más que decirles qué es, quiero mostrarles ejemplos. Y bueno, vamos a tener ejemplos de generación de imagen, generación de sonido y generación de texto, que son tres áreas principales. Para la generación de imagen, estas son herramientas que pueden utilizar. Una de estas es DALL-E, DALL-E 2. La compañía detrás de esta herramienta es OpenAI. Creo que tienen alrededor de menos de 100 empleados en esta empresa. Y es una de las cosas que más me vuela en la cabeza porque estamos a la merced de la decisión de 100 personas en el mundo, de nuestro futuro. Por eso creo que es importante explorar las herramientas y saber cómo sirven y explorar las alternativas a estas herramientas para poder diversificar estos lugares de decisión. Está Midjourney, que también es otra plataforma para generar imágenes, y está Stable Diffusion, que es, creo que para mí una de las empresas que más me interesan, porque Stability AI, que es la compañía que está detrás, es una compañía más abierta comparada con OpenAI, que dice open en su nombre, como abierto, pero en realidad está cerrado. En cambio, Stability AI pone estas herramientas con el código fuente, cómo están escritas, abiertas. Y entonces la comunidad, que creo que ya son alrededor de 200,000 personas, modifican estas herramientas para darle las formas y los usos de sus necesidades particulares. Entonces, si tienen tiempo de revisar y curiosar, chequen esta página, stability.ai. Quiero mostrarles esta imagen. Esta es la imagen que utilicé en el último blog post que escribí. No sé si alguien se anima a adivinar qué texto escribí yo a una especie de entidad para que me saliera esta imagen. ¿Cómo lo describirían? ¿Cuál es la descripción en palabras de esta imagen? Pueden reconocer estilos, patrones, no sé. Ok, vamos a hacer el primer ejemplo. Este es el texto. La mayoría de las herramientas de inteligencia artificial funcionan mejor con inglés. Entonces, yo le puse, ponme un array vívido de colores representando un amplio rango de emociones, intervenido y mezclando todo juntos, creando un caleidoscopio captativo, un paterno de caleidoscopio, que es ese paterno,
Y dentro de ese paterno, una mujer latina que tiene una expresión de mezclada de mezclas, de determinación, curiosidad e introspección. Esto es lo que salió. No creo que sea todo lo que el texto dice, pero realmente me gustó. O sea, es algo que yo le hubiera pagado a un artista por hacer y la verdad no me costó nada. No sé dónde queda esa pregunta. Creo que por un lado yo no sé dibujar y no sé hacer este tipo de arte y me emociona que alguien, un ciudadano común, pueda hacer algo como esto y poder expresar lo que siento, digamos. Y bueno, luego tengo esta otra imagen que es otro de los blog posts que escribí. Ahora sí, ¿se animan? Ya con esta idea de escribir. ¿Qué creen que le puse para que me saliera esto? Indígena. Cierto, se parece a Yane. Ajá, sí, yo pensaba en indígena, no había puesto Yané. Me imagino que yo le puse como, ¿cómo sería una mujer indígena en el futuro, en tecnología, con una computadora y que está tomando café? Porque yo me siento así, como que yo tengo raíces aymaras, mi papá es de Viacha, mi mamá es de Tiahuanaco, y siento eso de ser aymara muy dentro de mí, y entonces siempre me pienso como mujer indígena, aparte de latina, voy a verme aquí dentro de 10 años. ¿Qué va a pasar? ¿En qué mundo vamos a vivir? Y lo pienso desde el punto de vista de hace 10 años, yo no tenía un celular Android, yo tenía un celular de botoncitos. Y mi novio en esa época tenía un celular de los primeros Androids y yo le decía, esa pantalla es bien complicada, no sé, prefiero mi teléfono de botoncitos, no es tan complicado y no sé qué. Y me dice, no, no es tan complicado, te voy a explicar. Y me empieza a mostrar cómo funciona una pantalla de Android digital, no sé qué, y luego hacemos aplicaciones en Android. Y ya, entonces como que, ok, miro hacia atrás y digo, jamás me hubiera imaginado que hoy en día mi teléfono es Android y utilizo un montón de aplicaciones hoy en día y todo el mundo lo está haciendo como si siempre hubiera sido así, pero no es así. Y en este momento están pasando una revolución tan importante como la época donde Internet nació. Entonces, ¿tú dónde vas a estar en esa posición? En el lugar de, bueno, creo que funciona y siempre ha existido, o, oye, yo creé esa cosa, yo hice esa herramienta que estás utilizando y que parece tan común como tomarte un café. Entonces, aquí tengo una última imagen que ha sido generada. Creo que esta fue, a ver, si no voy a elegir si nadie sale en el público. ¿Cuál fue la descripción para esta imagen? El café de felicidad. Sí, y de hecho, ajá. Y además pueden ver esas manos. ¿Se dan cuenta que todavía hay errores? Hay imperfecciones. ¿Faltó decir algo en la descripción? No. Estamos en ese punto. Todavía se cometen, todavía hay errores. Y de hecho, el director general máximo de OpenAI dijo en una de sus entrevistas, liberamos muchas de nuestras tecnologías así, con errores. No porque no había tiempo para perfeccionarlas, sino porque estamos haciendo que el proceso de adaptación a esto no sea tan dramático de esto súper perfecto, sino como que darnos cuenta de están aquí, todavía son imperfectos y además que necesitan feedback de los seres humanos que los usamos para poder perfeccionarlo. Entonces necesitan más usuarios y toda esa onda, ¿no? Y bueno, entonces estamos para perfeccionarlos y que sirvan mejor. ¿Qué yo le había dicho? Yo le había dicho, pon una mujer caótica de 28 años, latina, programadora, feliz, con café, y su escritorio está desordenado. Esa era mi situación hace un par de semanas. Y bueno, no me siento representada, pero ese rostro parece real. Y me parece increíble que esa mujer no exista. Si yo le hiciera un corte, le puedo poner una foto de perfil y esa es una persona en Facebook.
¿Qué pasa con la generación de la música? La verdad no he podido indagar como quisiera, me da mucha curiosidad, me gusta mucho la música porque es a lo que reacciono cuando bailo. Pero si quieren ustedes explorar, existe esta herramienta que se llama Harmon AI. La lanzaron en el octubre del año pasado, más o menos, y sigue, de hecho ahorita es un chat en vivo, hay una comunidad donde están hablando de cómo mejorarlo, es un Discord. Y me parece alucinante cómo se pueden crear samples o ejemplos de música a partir justo de lo que mencionaste antes, ¿no? Que de la música que ya existe. Y bueno, esto es lo único que puedo decir yo sobre música. Generación de texto. Ok, sobre el texto. Tenemos BART, que es la opción de Google, uno de los gigantes de la tecnología. Tenemos Bing, que Microsoft está detrás de eso. Y bueno, mi equipo de hecho trabajaba es una pequeña división de Bing. Pero Bing AI es un chat interactivo donde tú básicamente le puedes hacer preguntas de hey, ¿cómo estás? Hasta, creo que intenté mostrar aquí, pero no se nota. Le dije al chat, escribe el resumen de una telenovela donde el personaje principal es una vendedora de zapatos. Entonces, primero pensaba español, medio difícil. Segundo, es una telenovela, entonces un contexto más latino de lo que tal vez no haya tanta información, pero tal vez sí. Y para mi sorpresa, esto es lo que salió. El título de la telenovela es Pasión y Tacones. Lola es una joven y humilde vendedora de zapatos que sueña con ser diseñadora un día. Conoce a Alejandro, un exitoso empresario que se enamora de ella a primera vista. Sin embargo, Alejandro tiene un secreto. Está comprometido con Patricia, la hija del dueño de la empresa donde trabaja. Patricia es una mujer fría y ambiciosa que no está dispuesta a perder a Alejandro por una simple vendedora. No le ayuda, y con la ayuda de su madre, Rebeca hará todo lo posible para separarlos y arruinar la vida de Lola. ¿Podrá Lola defender su amor y su pasión por los zapatos frente a las intrigas y los obstáculos que le pondrán Patricia y Rebeca? ¿O tendrá que renunciar a su sueño y a su felicidad? Descúbrelo en Pasión y Tacones, en el siguiente capítulo. Es algo que puede pasar como artistas, escritores, no sé. Luego, esta es una petición especial que yo le hice. Este es ChatGPT, es otra plataforma, pero que también es una plataforma de chat, donde le puedes escribir para que te responda cosas. Entonces yo le pedí una sola cosa, es que me escriba un poema al estilo de Mario Benedetti sobre una mujer enferma que crea su propio pan saludable. El poema es este. En la quietud de su cocina sencilla, una mujer enferma, alma valiente, consciente de su fragilidad latente, amasa con amor su pan saludable. En la penumbra de su hogar silente, sus manos se sumergen con destreza, mezclando harina, que con dulce firmeza, y en cada gesto aflora su fe creciente. Sus ojos cristales de esperanza clara reflejan el brillo de una luz interior que transforman su dolor en dulzura. El poema completo continúa, le pueden rayos. Si tuvieran este archivo, podrían seguir el link de ese poema y terminar de leerlo. Tienen la suerte de que tengo el poema por acá. Listo. Precalentado. Entonces, voy a terminar este poema porque es muy especial. En el público se encuentra mi hermana. Ella es panadera y ella tiene el emprendimiento de Mamita Masita, que es pan de masa madre. Y pues sí, está enfermita ahora, así que por eso se lo dedico. Los minutos transcurren lentamente y ella recostada en su silla amiga aguarda el resultado de su obra. Cuando el pan dorado se muestra al fin, una sonrisa escapa de sus labios, como un halo de amor que se propaga. Pues en cada migaja de aquel manjar se encuentran sus ansias de sanación, el anhelo de un cuerpo más vivaz. Y mientras sus manos se deslizan cortando rebanadas con devoción, su espíritu se eleva con júbilo. A pesar de su cuerpo vulnerable, ha hallado en su arte una fortaleza, tejiendo hilos de vida y entereza. Así,
Cada bocado es una victoria, un alimento para el alma enferma que se nutre de amor y convicción. Y en cada trozo de su pan saludable se desvela el poder de la resiliencia de una mujer que encuentra en la adversidad la fuerza para crear su propia esencia. Este poema, no sé si lo creé yo o lo creó el chat, pero creo que es una combinación de ambos porque es algo que yo quería decir y que las palabras más bonitas le salen al chat. Y creo que ese es el lugar en donde nos podemos parar como artistas, porque a pesar de no saber escribir, o a pesar de no saber dibujar, o a pesar de no saber hacer música, sentimos y queremos transmitir algo. Y solamente a mí, y en mi caso, se me ocurre juntar pan, enfermedad y a mi hermana. ¿Por qué? Porque justamente me está pasando. Y solamente a cada uno de ustedes en sus historias personales les van a pasar poder mostrar historias bien personales que tal vez resuenen con otras personas. Y entonces yo creo que el futuro del arte con la tecnología es un lugar donde realmente va a haber una diversidad increíble de contenido, donde vamos a poder elegir algo que se ajuste, bien ajustado a nosotros, y eso es lo que va a ser interesante, porque justamente nosotros que no tenemos los recursos de Hollywood, vamos a poder hacer ese tipo de obra de arte sin tener los recursos para generar ese tipo de obras. Bien. Como bailarina, o como alguien que se mueve, no podía quedarme sin pedirle al chat que me cree una coreografía. Entonces le dije, crea una secuencia de 8 movimientos y 3 frases para una coreografía en la cima de una montaña. ¿Por qué pensé en las montañas? Estamos en La Paz, Illimani. Y me dijo, claro, aquí tienes una secuencia de 8 movimientos y 3 frases. Yo jamás me hubiera llamado a mí misma coreógrafa, pero creo que sí podría ejecutar estos movimientos. Y bueno, me salió como movimientos, lista de movimientos. El primero es movimiento de ascenso. Los bailarines comienzan en posición agachada, simbolizando el inicio de la escalada. Seguramente alguna de las obras de danza que han visto empieza así. Se levantan, puntas de pie, con los brazos extendidos hacia arriba. Y luego, bueno, y otra vez, link de la coreografía. Creo que solo les voy a... Creo. Las frases, creo que un bailarín le entiende frase como algo diferente, como una secuencia de movimientos juntos. El chat me entendió diferente y me dijo, toma tus 3 frases. La primera es, en lo alto de la montaña tocamos el cielo con nuestras manos y sentimos la grandeza de la naturaleza. La segunda es, como águilas en vuelo, danzamos en la cumbre, libres y ligeros como el viento. La tercera es, la montaña nos susurra secretos antiguos mientras descendemos en gratitud de nuestros corazones. Yo dije, ok, funciona, podríamos ponerlo en la obra y podríamos interpretar eso como danza dentro de los movimientos que tenemos. Tenemos una lista de 8 movimientos, desde hacer saltos, giros panorámicos, brazos como alas, balanceo del viento, pasos enérgicos, una postura de montaña, un movimiento descendente. Todo eso más estas frases involucradas, creo que puede salir una coreografía de alguna forma. Bien, eso soy yo jugando con las herramientas, pero ¿cómo yo hago más en tech y arte? Quiero presentarles, creo que esta es una premisa, quiero presentarles a Coreo AI. Coreo AI es una aplicación en la que estoy trabajando justamente en este espacio que se llama RC o Recurse Center, donde programas haciendo lo que quieres porque quieres. Entonces yo decidí crear Coreo AI, que va a ser una aplicación de chat, no sé si de chat exactamente, pero para generar coreografías instantáneamente. Eso significa que los procesos que se están haciendo con el chat actual se pueden improvisar, se pueden ser más inmediatos, tratar de evitar estos errores. Y pues no sé hacia dónde va, pero les quiero mostrar dónde está ahorita Coreo AI. Este es mi pequeño bebé. Coreo AI simplemente tiene como una lista de coreógrafos, un lugar donde puedes poner una pregunta y preguntarle a este coreógrafo lo que a ti se te ocurra. ¿Qué harías si pudieras
encontrarte con uno de tus artistas favoritos y hacerle una sola pregunta. Sí me interesa hacerles una demostración en vivo de Coreo AI, si encuentro dónde está. Ah, sí, perfecto. Aquí está. Entonces, yo puse una lista de coreógrafos acá. Está Jonathan Burrows, Martha Graham, Pina Bausch, Akram Khan. Yo no conozco a todos ellos. Yo le puse al chat, dime cuáles son los mejores 10 coreógrafos del mundo. Y me salieron ellos. Y Jonathan Burrows, simplemente una amiga me lo mencionó y decidimos añadirlo a la lista. Entonces, imagínense preguntarle a Martha Graham, ¿qué le podríamos preguntar? Yo pienso que es interesante preguntarle si danza. Ups. Y todavía le pregunto en inglés, perdón por eso. Is dance and choreography the same? Entonces, ¿es la danza y la coreografía lo mismo? Y si le doy en generar respuesta, me dice, no. Según Martha Graham, danza y coreografía no son lo mismo. La danza es el movimiento expresivo del cuerpo, mientras que la coreografía es el arte de crear y ordenar estos movimientos en una composición significativa. Ahí está, pueden probar, de hecho, si quieren entrar a la URL, ahorita es bebé y todo, pero está en público. Esa es la URL, openai-quickstar-no-6.vercel.app. Bueno, volviendo con la presentación. Ups, ya. Creo que sí, la tecnología nos sirve como herramienta, mucho, y crear herramientas dentro de tecnología para darle superpoderes a los artistas me emociona. Pero también yo y mi lado artista quieren cuestionar la tecnología desde donde soy, desde mis raíces, como persona. Y por eso tengo este performance que se llama De la URL a la IRL, que lo realicé en la residencia de Vía Láctea ahora, hace un par de años en Cochabamba. Fue un mes de trabajo muy, muy fuerte y creo que empecé cuestionando a las redes sociales, pero terminé dándome cuenta que yo era alguien, yo en mi relación con la tecnología es como, yo hago tecnología, yo consumo tecnología, pero también como indígena pienso que el pasado, es bien difícil como pensar cómo este pasado se mezcla con este futuro. Y entonces me complica, y creo que de esa complicación de cuestionar a la tecnología, o sea, cómo la estoy haciendo y cómo la estoy moldeando para que tenga los valores que yo tengo desde mis ancestros, sigan existiendo en el futuro. Entonces creo que de la URL a la IRL, que significa desde la internet hasta IRL en la vida real, cómo funciona esa conexión. Y pueden ver más en su sitio web, que tengo de la URL a la IRL. Y ya, para terminar, creo que reflexiones les han dejado bastantes, pero pueden tomar o no las preguntas que les voy a dejar, que son como, me gustaría que se imaginen cómo, saliendo de este espacio, van a utilizar estas nuevas herramientas, por cuál van a empezar a jugar, qué nuevo poema se van a crear, qué canción se van a inventar, qué coreografía van a hacer, qué imagen, qué fotografía, qué pintura van a hacer. ¿Cómo va eso a intervenir en su proceso creativo como artistas y en lo que sea que estén trabajando? La siguiente pregunta es, ¿qué nuevas formas de arte pueden crear? Si ya sabemos que la danza existe, que la música existe, que el cine existe, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que todavía no nos hemos dado cuenta que nadie ha creado, pero que todavía existe? ¿Qué otra forma de arte existe? Y que podemos hacer real. Y por último, las preguntas éticas
que nos surgen, obviamente, dónde está la propiedad, qué pasa con todos estos artistas y todas las imágenes que se han utilizado para entrenar estas inteligencias artificiales, que a la hora de la hora tal vez no reciben ni un centavo de esto, porque por ejemplo, OpenAI es un lugar cerrado, ni hasta ahora ni va a decir cómo ha entrenado sus imágenes y sus modelos, pero que tenemos que cuestionarlo y que tenemos que ver qué nuevas formas estos artistas pueden recibir un reconocimiento por lo que están haciendo y por lo que están aportando. Cuándo es auténtica una obra, qué valor tiene y qué otras formas de valores, de comercialización va a tener. Creo que pasó mucho con la música cuando salió Spotify. Spotify era como, yo no le debo nada a los artistas, su música ya está pública y no sé, entonces yo solo lo estoy streameando y si ustedes no saben cómo funciona que solo una persona escuche por unos segundos y además solo una canción, no te compras el disco. Entonces, ustedes no están preparados para ese modelo de negocios, no es mi culpa, eso es lo que dijo Spotify. Hasta que ustedes se den cuenta cómo va a funcionar, recién les podemos pagar, pero es por canción. Entonces, ha habido todo un debate y ahorita no sé, realmente han habido negociaciones en realidad más con disqueras como Universal para poder utilizar estos derechos de música, pero ahorita Spotify sí es una plataforma de paga que originalmente fue creada por piratas y esperaban que no fuera de paga, entonces fue una pelea interna, externa, pero Spotify sigue vivo y está aquí. Y los artistas ahora los nuevos artistas, tienen que saber cómo utilizar esta plataforma para saber cómo es el modelo de negocios para poder vivir de su arte. Entonces, creo que es esa la cuestión. ¿Cómo generamos modelos de negocios para poder seguir en estas nuevas tecnologías siendo vigentes y tener un valor? ¿Y qué nuevas habilidades tenemos que tener para poder estar, no sé, como creando todavía y siendo reconocidos por ese trabajo? Creo que eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Yo soy Lupe Canaverio Maidana. Ese QR es un link a todas mis redes sociales si quieren checarlas. Y mi correo, por si están en la vieja onda. Ya, que a mí me gusta, así que todo bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por cada una de las participaciones. Voy a intentar ordenar un poco e intentar tener una dirección que permita que de las 3 exposiciones podamos lograr algo más importante de lo que cada una de ellas nos ha dado ahorita. Primero, creo que entre las 2 primeras exposiciones, la de Gianni y la de Pablo, hemos tenido una exposición, por un lado, conceptual. Gianni nos decía qué es el arte, nos daba un concepto, una definición de arte. Luego, ¿qué podría hacer la tecnología? No hemos escuchado una definición de tecnología, sino nos decía la tecnología es una capacidad transformativa. Y luego hemos escuchado bastante de una descripción histórica de cómo la tecnología, por ejemplo, en el audiovisual ha ido modificando, no lo dijo, pero yo estoy seguro que es lo que ha sido parte de su exposición. La tecnología no solamente ha ido modificando las maneras de hacer, sino las estéticas en el audiovisual. Y yo doy una materia que se llama diseño de sonido en cine, y por supuesto, no comprender y no saber cómo la tecnología ha ido modificando la estética en el audiovisual no nos permite comprender un poco de cómo la humanidad ha ido transformándose también alrededor de la tecnología y haciendo que eso sea una transformación estética. Por ejemplo, una cosa muy simple, cuando se incorporó el sonoro en el cine,
el registro del sonido, porque el sonido en el cine es una suerte de imitación. El micrófono imita al oído y la reproducción en parlantes imita a cómo quisiéramos escuchar. Estamos desde el comienzo de lo monoaural, pasando por el estéreo, por el 5.1, por el surround, etcétera, etcétera, seguimos intentando emular al cómo escucha el ser humano, como si estuviéramos dentro de una esfera. A eso le llamamos ahora sonido Atmo. Y no es posible una reproducción todavía del sonido Atmo que no sea con auriculares. Es decir, yo calculo que para lograr ello vamos a tener que tener en un futuro, no sé si inmediato o mediato, salas que sean básicamente una esfera llena de autoparlantes. Porque de otra forma no es posible. La posibilidad hoy es el auricular. Y lo mismo vamos a tener en un montón de otras áreas de las expresiones del arte y su relación con la tecnología. Pablo también nos ha hablado un poco de historia. Nos ha dicho, por ejemplo, cómo es posible que la inteligencia artificial hoy tome la voz de un cantante, en este caso Michael Jackson, por ejemplo, que podría ser cualquier otro, y tengamos una reproducción de una otra pieza que jamás la cantó y la escuchamos con su voz. Es decir, esto se está haciendo ya muchísimo. Si tienen un poco de curiosidad, fíjense cuál es una de las demandas de la huelga de actores y actrices en Hollywood, y una de ellas es justamente: no vamos a permitir que nos hagan un sampleo, es decir, nos están haciendo un clon de la voz y también de la imagen, también de la corporalidad, no solamente de la voz. Hay ya, ahorita, en este momento, empresas que están ofertando y bajando el precio impresionantemente a un producto que se llama audiolibro, con voces que son clonadas a las que no se les paga un centavo, pero lo hago un negocio, ¿se dan cuenta? Es decir, una de las alternativas es, por ejemplo, pagar regalías. Te pago por una sola vez la clonación de tu voz y puedo pagarte regalías, como lo hace Spotify, por cada vez que se reproduzca ese audiolibro completo. Porque el chiste de Spotify es pago si escuchas la pieza completa. Y por ejemplo, en nuestro medio, para tener 0.001 dólar, tienes que tener 1000 escuchas completas de una pieza musical. O sea que si pensamos que es una buena opción tener nuestra obra en Spotify y nos va a llegar algún rato un cheque de 100 dólares, tendríamos que tener por lo menos 1 millón de escuchas completas de una sola pieza musical. En relación a la literatura, hay personas que están viviendo de vender narraciones cortas, cuento, novelas, en Amazon, por ejemplo, con obras escritas por ChatGPT, completamente. Es decir, con un prompt que le permite a ChatGPT escribir una novela con instrucciones que tienen que ver con contenido, con cuántos capítulos quiero, cómo quiero que empiece el capítulo, etcétera, etcétera. Hay personas que han ganado concursos de pintura con una obra generada por inteligencia artificial. Y fue un escándalo, porque una obra en Europa ganó con una obra generada por inteligencia artificial. Y cuando lo dijo, se
Es decir, se armó un despelote bastante mayúsculo, porque era un gran premio, no era un premio de una provincia en Alicante, era un premio grande de artes plásticas, y se genera un problema ético, ¿no? Es decir, en las 3 intervenciones hemos tenido, por ejemplo, la pregunta que nos hacía Jane era, ¿hay un patrón que permita al público acceder a cine o teatro? Me imagino que por la corriente general, que es el streaming, o si puedo acceder al teatro, que aquí hay una cosa bien especial, porque el teatro es efímero, el teatro es presencial. Si de algo recontraputean en el teatro, es cuando se pone teatro en las redes, en Facebook, etcétera, porque dicen, oye, eso es teatro filmado, eso no es teatro. El teatro es presencia, el teatro es escena, el teatro tiene la sonoridad presencial, la visión presencial, es decir, es cuerpo, es efímero, no se repite 2 veces igual. Por lo que es muy probable que los agoreros de un poco antes de la pandemia, que decían que lo primero que va a desaparecer en el planeta es el teatro, de pronto tengan que pensar exactamente al revés. A lo mejor son las únicas artes vivas, escénicas, que pervivan y el resto termine comido por inteligencia artificial, por ejemplo. ¿No? Es decir, si se ponen a pensar, hemos atendido en las exposiciones a, por ejemplo, una inteligencia que genera texto y que escribe un poema al modo de. Cuando apareció el chat GPT, en las redes se llenaron de poemas y canciones como John Lennon, como Violeta Parra, como Joe Cooker, etcétera, etcétera, cientos de gente jugando a escribir poesía. Cientos de gentes jugando a escribir novela. Es decir, y a partir de aquí viene la pregunta. Una que decía Gianni, ¿hay un patrón para acceder a las artes? Otra que la decía Pablo, que decía, ¿en qué queda la creatividad? Que de eso voy a hablar ahorita. Y por último, las varias preguntas que decía, que ponía ella por escrito y hablando. Una de ellas tiene que ver con, creo que una de las más importantes que tenemos que hacernos, que tiene que ver con la ética. Es decir, si genero determinado producto con inteligencia artificial, ¿es ético ponerle mi firma? Sí, me pregunto eso porque he visto un montón de gente aquí, en nuestro medio, aquí, ni siquiera en Bolivia en general, aquí en La Paz, que empezaban a subir imágenes hechas por Midjourney, por Stable Diffusion, y le ponían la firma. Es decir, la imagen, que sé yo, una llamita con lentes, digamos, no sé, cualquier cosa, con la firma, ¿no? Una montaña con un marciano con yuchmo, firma. Es decir, ¿es un prompt una obra de arte? ¿Es ético ponerle la firma a algo que está generado por una inteligencia artificial que encima, pónganse a pensar, aprende de lo humano? Y ahí viene el comentario a lo que planteaba Pablo cuando decía que Beethoven, que por si acaso es del 1800, que es
el paso entre lo clásico y lo romántico. Es decir, lo que decía, que según un ingeniero aprendían algoritmos. Lo que en realidad pasa es que deberíamos tener clarísimo el concepto de estilo. El concepto de estilo es, el estilo es el resultado de la reproducción de modelos dentro de determinadas constricciones que tiene el ser humano en un determinado momento de la historia. Quiere decir que yo aprendo a repetir cosas. Eso es un modelo. Yo aprendo a repetir cosas, aprendo a hacer una sonata clásica. Aprendo a repetir cosas, aprendo a hacer una fuga en contrapunto a 4 voces. Aprendo la manera de usar el color de Caravaggio y aprendo a pintar y a iluminar como Caravaggio en el cine, ¿no? Porque eso se estudia. Es decir, quiero iluminación Caravaggio en esta puesta para la escena número 32, entonces te jodiste, tienes que aprender a Caravaggio, tienes que estudiarlo, ¿no? Todo eso lo aprende la inteligencia artificial, es decir, es tecnología, y nos la devuelve como diciéndonos, mira, yo he aprendido en 5 segundos lo que a ti te va a costar 5 años, con suerte. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es ética. ¿Se dan cuenta? Y creo que una de las cosas importantísimas de este conversatorio termina siendo la última pregunta que has hecho. Es decir, la tecnología, sea cual fuere, sea inteligencia artificial o sea anterior, tecnología es una tostadora, ¿se ubican? Sí, cualquier tecnología. La pregunta es, o la usamos para repetir cosas un poco mejor que los humanos ya hacen, o la voy a pensar para hacer cosas que los humanos no pueden hacer. Por ejemplo, si yo uso el MIDI y digo, voy a reemplazar con el MIDI a un pianista, porque tengo un piano Bösendorfer que suena lindísimo, que es un BCT, pero voy a intentar hacer una pieza musical que suene como si lo haría un pianista. Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es simplemente reemplazar a la máquina por lo que hubiera sido un humano, ¿no? Pero ¿qué tal si me digo a mí mismo, a ver, y si hago que este bicho toque un acorde de 17 notas, ¿dónde voy a conseguir un pianista que tenga 17 dedos? No hay. Por lo tanto, estoy aprovechando la tecnología de otra forma. No estoy intentando hacer cosas de humanos con máquinas. ¿Se dan cuenta? Así que creo que hay un montón de cosas que han quedado interesantísimas y que a lo mejor nos permitan hoy, más tarde, o soñar o tener pesadillas, ¿no? O mirarnos al espejo y decir, a ver, un ratito, aquí hay un enorme acto reflexivo. Es decir, ¿cómo enfrento a todo esto? Lo que no es posible es lo que pretendieron un montón de ricachones escribiendo una carta para que la inteligencia artificial pare. Eso no es posible. Eso ya no es posible. Ha venido a quedarse y a seguir exponencialmente. Si les interesara saber qué piensan personas como uno de los más lúcidos filósofos en este momento, que se llama Byung-Chul Han, sobre inteligencia artificial, hay un libro que se llama No Cosas, que es lindísimo. ¿Qué piensa Harari Noah? Está en su último libro, que se llama De animales a dioses, y 21 lecciones para el siglo XXI.
por ejemplo, y habla muchísimo de la inteligencia artificial. Y mucho antes de que aparezca, cuando tú preguntabas qué se hace en música, ahorita con un prompt hay inteligencia artificial en música que le dices, quiero una pieza como de John Williams, además para cine, ni siquiera una canción, ¿no? Y quiero que la armes, que dure 40 minutos, en el minuto 32 tiene que cambiar de estilo, en el minuto 32, frame 25, tiene que tener sincronía con un disparo, generar. Y compuso música para una película. O sea, yo digo, chuta, voy a tener que colgar mis cachos, ¿no? Pero no. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a terminar trabajando juntos? Porque ya no es posible pretender que no está aquí. Está aquí y se va a quedar para siempre. Entonces, si tienen preguntas para las personas que han expuesto, o en general preguntas que podamos compartirlas entre todos, que sean reflexivas, o no sé, que nos tomamos para desaparecer. ¿Tenemos un tiempo más? ¿Hay alguien que está ahí siguiéndonos? Pregunta a Paulette, ¿cuánto tiempo más tenemos, por favor? Unos minutitos, que creo que es un tema tan interesante, y ayer cuando compartíamos en algún medio, yo decía que el arte avanza y no se va a detener, pero la tecnología también está avanzando y nos persigue, nos ha encontrado. Y yo creo que la pregunta que plantea Oscar nos lo estamos haciendo todos. Bueno, yo tengo un montón de cosas en mi cabeza porque de pronto soy la más alejada a esta corriente, pero de verdad quisiera dar la palabra a algunas personas porque se nos ha abierto de pronto algunas, no sé, si información, cosas nuevas para algunos, o ya su lenguaje para algunos muchachos, muchachas que están aquí presentes. ¿Hay preguntas? Gracias, Katia. Me voy angustiada. Para mí es un sacudón, pero así desde las bases mismas, porque hasta ahora tengo problemas cuando manejo el Zoom. Así nomás es. Pero me quedan dos cosas, no sé si para que me respondan, porque creo que la virtud de un espacio como este, y así infinitas gracias, Katia, por este espacio, por esta iniciativa. Es decir, te siento aquí y eso me encanta. No son preguntas, sino más bien no exigen respuesta. Ojalá que quedarían en el aire y que me las hago primero yo. Lo primero, la inteligencia artificial, y he podido ver lo que nos ha compartido Lupe, es que también está copiando de manera muy fuerte los estereotipos humanos. Cuando representa a una mujer indígena, por ejemplo, o cuando estereotipa a un Benedetti, ¿me entienden? Más allá de lo que la motivación de Lupe ha creado, pero es el estereotipo. Y la segunda pregunta que me hago es, realmente para usar la inteligencia artificial y abrirnos plenamente, ya que está aquí y ya no se va a ir, tendríamos que de alguna manera continuar explorando las capacidades humanas para ver hasta dónde podemos ir y cuál es el límite de las capacidades humanas. Y a mí me parece es un chaleco de fuerza espantoso, porque ni siquiera sabemos cuál es la capacidad real en este momento de nuestra corporalidad en general, y eso podemos verlo en educación, ¿verdad? Entonces, el estereotipo, tal vez lo creativo es romper el estereotipo, y el segundo es seguir explorando la capacidad humana para ver qué le delegamos a la inteligencia artificial, porque nosotros, nosotras, no podemos. Solo eso. Gracias, gracias a las dos chicas y a ustedes también. Muchas gracias. Y Katia, un abrazo así entrañable.
¿Hay algo más? Si queremos cerrar, voy a dar una pregunta más, ¿sí? Disculpen, pero hemos empezado un poquito tarde y el centro nos está recibiendo, acogiendo, acompañando. Hola, hola, hola. A mí me resonó mucho la pregunta sobre la creatividad y de repente me he puesto a pensar en el tema de la improvisación, pero el tema de la improvisación más referido a lo consciente, porque siento que lo inconsciente es una réplica de todo lo que vamos aprendiendo con la rutina y siempre se repite, pero lo consciente es algo que varía. Y me ponía a pensar directamente en los loops, no sé cómo llamarlos, CDJs, pero son los que tienen un loop y ahí juegan con sonidos, canciones, que lo hacen con su voz, solo que pregraban en su aparatito. Y entonces me pongo a pensar que una inteligencia artificial no podría, si le dices que me haga, hazme un loop de, no sé, Michael Jackson con James Brown y luego le metes a Busta Rhymes, pero le metes también un sonido de salsa, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la característica de los loops es que en cualquier momento ellos van a improvisar y además salirse de los tiempos o no van a seguir ese mismo ritmo de, no sé, 4/8. En cambio, una inteligencia artificial tiene algoritmos que siempre van a seguir. Yo siento que una inteligencia artificial no podría copiar a Delay, que es más experimental, que es fuera de lo común. Yo creo que la creatividad está en esa capacidad de improvisación consciente, pero consciente, no ese inconsciente que se repite y piensas que estás improvisando, pero en realidad solo estás repitiendo movimientos que todos los días haces. Sí. Y por otro lado, siento que ante esta magnitud de la inteligencia artificial, yo creo que nos va a hacer como bien agudos en ciertos sentidos, agudos al escuchar, al conocer un trabajo. Me ponía a pensar en los que replican obras, los que pintan y lo hacen tal cual, pero si uno conoce el estilo, sabe que puede que no sea esa la pintura del que dicen que es, al que le están otorgando el valor, porque uno es conocedor de esa obra. Yo creo que, o sea, a mí me da un empujón a conocer más detenidamente ciertos aspectos del arte, de la danza, de la música, de incrementar mi capacidad auditiva, porque como dice, perdón, no recuerdo el nombre de la que me antecedió, creo que para mí es una herramienta de poder explotar más todavía lo que da mi corporalidad, lo que puede escuchar, todos mis sentidos. A mí más bien me dice, pucha, tienes que meterle más fuerte, tienes que entrenar más, tienes que escuchar más cosas, tienes que ver, tienes que leer más para conocer más y me inspira. No es como que diga, qué frustrante. Yo deseo que nos vayamos con las preguntas, porque están hechas las preguntas y no quisiera que se cierren las puertas. Y no estoy hablando de las puertas del centro, más bien estamos abriendo la puerta para indagar en el arte. Explorar en el arte para nosotros significa realmente no solo reflexionar, ese tema de la ética me parece fundamental porque yo me lo planteo permanentemente, pero hay que avanzar, hay que seguir caminando y para eso reflexionar, pero para eso aprender, indagar, conversar y este es el primer conversatorio. Sigamos intercambiando lo que sabemos. Yo agradezco enormemente, chicas, Pablo, tu nobleza de estar con nosotros, no importa las generaciones, sino lo que estamos haciendo. A ti, querido Oscar,
Me dijiste sí desde el principio y eso tiene un valor enorme para poder encontrarnos con la gente. Hay una transmisión que se está haciendo y seguramente tendremos alguna retroalimentación y más tarea, por supuesto, más tarea para hacer juntos.